Entonces se podría decir, bueno, o sea, realmente se podría afirmar que los videojuegos reducen el dolor en las personas. Eso, pues eso está, de hecho hay no solo dolor, no solo ese dolor como inmediato, ¿cierto? Sí, No solo el dolor que es causado como por, eh, pues por un procedimiento médico o algo así como tan específico, sí, sino también el dolor crónico. Sí, ok. sí, sí, en eso hay bastante investigación. ¿Y solo son dolores físicos o también podríamos relacionarlos a dolores emocionales? Mm, dame un ejemplo. No sé, una depresión, por ejemplo, una persona que sufre depresión podría, es que no sabría decirte si, se podría decir que se le brindó una especie de adjetivo a esto, que esto hace que se evada el dolor o hace que se controle el dolor. No sabría decirte si esa fue la conclusión. O sea, ustedes realmente encontraron que los videojuegos hacen que el dolor se evada, porque, o sea, sigue estando ahí y una vez, digamos, que el estímulo del videojuego desaparezca, el dolor va a volver a lo que era. O realmente ese dolor se controla con los videojuegos y se puede llegar a nivelar. Entonces, por ejemplo, con el Ujú, tema de ujú. no sé, con la depresión, una persona que sufre de depresión con los videojuegos podría llegar a controlar esa depresión o evadirla en cuyo caso. Mm, yo creo que es muy interesante lo que tú preguntas porque yo, pues digamos lo que yo, dependiendo de cómo ve uno la depresión, también de ahí depende lo que, lo que uno crea que pueda servir, ¿cierto? Sí, Entonces, pues con respecto a lo que nosotros hicimos, eh, la conclusión que nosotros sacamos fue específicamente para ese dolor muy físico, ese dolor que es muy específico, un dolor que es una respuesta a un estímulo, pues ahí, digamos, inmediato, sí, que sería pues como el equivalente de procedimientos médicos. Y cuando tú me hablas de ese evadir, mm, yo siento que con lo que tú llamas dolor, pues que yo llamaría como un sufrimiento emocional, sí, ¿cierto? Eh, eh, la cosa se vuelve mucho más compleja. ok, Y hay, digamos, varias corrientes pues varias investigaciones en psicología que con la depresión específicamente se habla mucho de la activación, pues, de la activación de una persona, ¿cierto? Porque cuando estamos deprimidos, eh, lo que sucede es que es como si estuviéramos apagados, ¿cierto? sí, Como si no, pues no nos interesa nada, nos sentimos muy, pues sí, como no hay tristeza, no es necesariamente una tristeza, pero es como es sentirnos muy planos, es un sentirnos muy decepcionados de la vida, ¿cierto? Como tenemos una visión muy negativa de nosotros mismos, el futuro no nos emociona, claro, y el ambiente que tenemos pues tampoco. Mm, entonces yo creo que estos sufrimientos que uno llama emocionales o estos dolores emocionales son más complejos de manejar, pero sí hay unas corrientes en psicología que hablan de empezar cuando estamos deprimidos, a hacer cosas que antes nos gustaban, ¿cierto? O que ok, antes nos interesaban. Y desde ahí, pues yo creo que uno podría decir que si una persona está interesada en juegos, eh, mm, eso pueda hacer que una persona se sienta mejor, ¿cierto? O que ok, una persona empiece a salir de su cuadro. Eh, También, si yo te hablo, por ejemplo, de lo que yo veo en muchos pacientes, es lo opuesto. Yo veo mucha gente que es como una depresión y el videojuego se vuelve eh, una forma de lo que tú decías, de evadir un dolor, ok, ¿cierto? Y muchas veces yo creo que cuando estamos hablando ya desde una parte más clínica, lo que uno encuentra es que esas evasiones de esos dolores, esas evasiones de esos sufrimientos, o de esas emociones fuertes que a veces nos invaden, son de hecho lo que perpetúa o lo que mantiene.
en el tiempo algo como una depresión.